Recién discutimos de qué estaba hecha la materia, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la luz. ¿Qué es la luz? La luz es básicamente una onda electromagnética, es una onda que contiene tanto un campo eléctrico, que es el campo aquel azul, y magnético, y estos dos campos están oscilando en el tiempo y su dirección es perpendicular. Y a su vez, esta dirección en la que se mueve el campo eléctrico y el campo magnético es perpendicular a la dirección en que la luz se propaga, ¿sí? La luz se está propagando en esta dirección. Uno puede pensar esto de alguna forma como un campo eléctrico que está induciendo un campo magnético, un campo magnético que está induciendo un campo eléctrico, de forma tal que la luz es una onda autopropagada. Como toda onda, la luz tiene parámetros como la longitud de onda, que es la distancia entre los picos. La longitud de onda se mide en alguna unidad de longitud, por ejemplo en nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros, es una unidad muy usada. Si uno toma la inversa de la longitud de onda, tiene lo que se llama el número de onda. Por ejemplo, si yo la longitud de onda la expreso en centímetros, el número de onda se puede expresar en centímetros a la menos 1. Y otra unidad muy útil para expresar las propiedades de la onda es la frecuencia. La frecuencia se mide en Hertz y no es otra cosa que la velocidad de propagación de la luz dividido la longitud de onda. La velocidad de propagación de la luz es una constante universal, el vacío. Ese es este número que está acá, más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Y fíjense que esto tiene unidades, si yo lo escribo en unidades de metros por segundo y a longitud de onda la escribo en unidades de metro, la frecuencia me queda en unidades de segundos a la menos 1, que se conoce como Hertz. Nosotros podemos pensar que existe, uno puede tener radiación electromagnética, luz de un montón de frecuencias distintas, longitudes de onda distintas, y eso es lo que se conoce como el espectro electromagnético. En ese espectro existen distintas regiones, y eso tiene que ver con que tradicionalmente todas las regiones estas corresponden a radiaciones que se fueron descubriendo por separado, y después se entendió de que en realidad eran todas manifestaciones del mismo fenómeno, o sea que eran todos el mismo tipo de radiación electromagnética. Cuando la longitud de onda es muy corta, en esta parte que está acá, tenemos lo que se llaman los rayos gamma. Los rayos gamma ocurren generalmente en el contexto de radiaciones nucleares, de composición nuclear. Una vez que vamos aumentando un poco la longitud de onda, llegamos a los rayos X, más o menos longitud de onda entre 10 a la menos 3 y un nanómetro. Los rayos X, por supuesto, son los rayos que se usan para hacer radiografías, pero también vamos a ver que tienen una utilidad muy grande en química, en distintos aspectos, un poquito vamos a hablar de eso más adelante. Si agrandamos todavía más la longitud de onda, llegamos a la radiación ultravioleta, que no es otra cosa que, por ejemplo, la radiación UV, que todos conocemos que viene del sol y de la que tenemos que cuidar en la playa. Si todavía agrandamos más la longitud de onda, llegamos a esta región de acá, del espectro electromagnético, que es una región relativamente chica, pero que es muy importante para nosotros porque es la luz que podemos ver, ¿sí? Y eso va básicamente de longitudes de onda desde 400 nanómetros hasta 700. 400 nanómetros es un color azul violáceo, y por eso menos de 400 nanómetros es lo que se llama ultravioleta, y 700 nanómetros es rojo, y por eso más de 700 nanómetros es lo que se llama infrarrojo. El infrarrojo básicamente es la radiación que está asociada con, por ejemplo, las cámaras infrarrojas, ¿sí? Si uno quiere observar un objeto caliente en una cámara infrarroja, lo que está haciendo es mirando la emisión de luz infrarroja de ese objeto. Si nos vamos todavía a longitudes de onda más grandes, llegamos a las microondas. Las microondas es el tipo de radiación que usa un horno de microondas para calentar la comida. Y si nos vamos a longitudes de onda todavía más grandes, fíjense que acá estamos hablando ya de ondas electromagnéticas de 1 metro hasta 1 kilómetro de longitud, o sea, realmente ya de tamaño macroscópico, ¿sí? Y esas son las ondas de radio, son las ondas que sirven para poder escuchar básicamente la radio. Bueno, ahora imaginemos que tenemos luz blanca, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como luz blanca. La luz blanca en realidad no es una luz de ningún color en particular, sino una mezcla de colores, ¿sí?
Si yo tengo luz de un color en particular, o sea que tiene una longitud de onda fija, eso se llama luz monocromática. Si tengo una mezcla de distintos colores, como podría ser la luz blanca, eso es luz policromática. Y la luz policromática, por ser una mezcla, se puede separar. ¿Cómo la separo? Bueno, una forma es hacerla pasar por lo que se conoce como un prisma, que no es otra cosa que un vidrio que está cortado de una forma particular. Y lo que ocurre con la luz es que cuando pasa de un medio al otro, por ejemplo, pasa del aire al vidrio, cambia su dirección. Y el ángulo con el que cambia su dirección depende de la longitud de onda de la luz. Entonces, si yo vengo con luz blanca, que es una mezcla de distintas longitudes de onda, cuando llego al vidrio, lo que ocurre es que disperso la luz, ¿sí? Porque cada color ahora va a seguir una dirección un poquito distinta. Y eso me permite separar luz blanca y formar un espectro, ¿sí? Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a poner un gas de átomos. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, un tubo con átomos de hidrógeno o de sodio en el camino a la luz blanca. Y lo que observamos es que antes de poner el gas de átomos, tenemos el espectro que vimos recién. Después de poner el gas de átomos, tenemos líneas negras en este espectro, ¿sí? O sea que de alguna forma los átomos están absorbiendo luz, pero no a cualquier longitud de onda, sino en algunas longitudes de onda fija, y por eso en esa longitud de onda vemos líneas negras, que quiere decir que la luz no está pasando. Bueno, ese experimento se llama el experimento de absorción atómica, ¿sí? Acá de vuelta tenemos el caso donde tenemos la luz blanca que pasa por el prisma y nos da un espectro, la luz blanca que pasa por un gas, que lo voy a llamar gas frío por ahora, pasa por el prisma y nos da un espectro donde ahora las líneas donde el gas está absorbiendo se ven como negras, y hay un segundo experimento que uno puede hacer, que es, en lugar de que la luz venga de esta lamparita que produce luz blanca y pase por el gas puede calentar el gas de forma tal que si yo le estoy dando energía térmica al gas, el gas va a transformar esa energía térmica en energía lumínica, va a empezar a emitir luz. Y esa luz que está emitiendo el gas, también la puedo pasar por un prisma y puedo ver a qué longitudes de onda está emitiendo el gas. Y oh sorpresa, lo que va a ocurrir es que va a pasar que voy a tener unas líneas a las que está emitiendo el gas que van a estar ubicadas a la misma posición, o sea, a la misma longitud de onda, que a las que este gas, que obviamente estos dos gases tienen la misma composición, es la misma sustancia, estas líneas van a aparecer en este gráfico a la misma posición que aparecía en el experimento de absorción. Bueno, este experimento se llama un experimento de emisión atómica y este espectro se llama espectro de emisión. Este experimento es un experimento de absorción atómica y este espectro se llama un espectro de absorción. Y estos son experimentos de espectroscopía. Básicamente la espectroscopía es una ciencia que se encarga de estudiar la interacción de la luz con la materia. Ahora bien, lo que es importante de este experimento es que este experimento, vamos a ver ahora un poquito más adelante, no se puede explicar o no se podía explicar a principios del siglo XIX con las herramientas de la mecánica clásica, que era la mecánica que se conocía en ese momento. Por eso fue necesario desarrollar una nueva teoría para poder explicar estos experimentos.